Hoy tenemos dos grandes invitados con los que vamos a conversar un ratico sobre este tema que nos apasiona, y es Angie Mesa. Angie Mesa es profesional de salud pública egresada de la Universidad de Antioquia, enfocada en la educación para la conciencia y la salud sexual, coach ontológico y de sexualidad, directora de Sexapil, facilitadora de talleres, charlas y conferencista internacional en temas relacionados con el amor, el autismo y la sexualidad consciente. Y de la Casa Centro Cultural nos acompaña Juan David Belalcázar, director de la Alianza Cultural por el Centro, de Caminar para el Centro, director general de la Casa Centro Cultural, uno de los vecinos del Lido, en donde además funciona desde hace 19 años estos espacios diversos, de los que hablaremos hoy. Es egresado de Derecho de la Universidad de Antioquia, fue presidente de la Asociación Nacional de Sexología y estudiante de Psicología y vecino del Centro. Y quien les habla, Sergio Patiño. Entonces, le damos la bienvenida y a Juan por acompañarnos hoy. Entonces, hablando un poquito de historia, de esa historia que nos gusta a nosotros en Distrito Candelaria, hablando de diversidad y erotismo, encontramos que de esos primeros centros comerciales que tuvo la ciudad a cielo abierto fue Junín, y Junín es justo como esa puerta de ingreso a lo que es el barrio Villanueva, que empieza ahí en el Parque de Bolívar, y justo entrando a mano izquierda encontramos que hay un lote. En ese lote era donde vivía una chica trans que le decían la Nanda o la Tahití, ya que ahí en Junín, por los lados de Plata Martillada, tenía unas joyerías que se llamaban Tahití, entonces de ahí le decían la Tahití. Y por el año 71, a 50 años que estamos del concierto emblemático de la ciudad, que es el concierto de Ancón, la Tahití organizaba fiestas. En ese momento se le conocían como festivales homosexuales, donde una boleta podía costar $50,000, y estamos hablando del año 1971, donde llegaba gente de México, Estados Unidos, Venezuela, y llegaron a llegar personajes como Pedro Vargas, y recordemos que esa zona es muy hotelera, como tenía el Hotel Europa Normandí, el mismo Hotel de la Nanda, el Hotel Nutibara, todos estos hoteles se llenaban. Entonces, desde ahí vemos que este barrio siempre ha estado rodeado como de estas dinámicas durante todo el tiempo. Angie, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Hola Sergio, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de compartir aquí con ustedes nuevamente con el Teatro Lido, que nos abre sus puertas virtuales para compartir estos temas tan importantes y conocer un poco más de su vecindario y de su historia. Gracias por invitarme. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Sergio, muy bien, por acá contento de poder compartir con ustedes, con Distrito Candelaria, desde luego agradecido con el Lido por abrirnos las puertas para hablar del vecindario, que por cierto es un vecindario que nos apasiona, que vivimos y recorremos todos los días, no solo desde la Casa Centro Cultural, sino como vecinos que somos del Lido. Vamos a comer ahí en cercanías del Lido, en diferentes restaurantes, habitamos el Parque Bolívar, allá es donde nos fumamos de pronto un cigarrillo, conversamos. Entonces, muy contento de poder estar aquí contigo, con Angie, para conversar de ese vecindario tan diverso, tan plural, tan lleno de dinámicas que nos erotizan y del entorno de la sexualidad, que es bastante vigente en este territorio. Título del tema que nos tiene hoy, que es vecindario, erotismo. ¿Qué es erotismo? Empecemos con Angie. Bueno, maravilloso esa pregunta porque, bueno, para poder hablar de contextos eróticos, de vecinos eróticos, de un vecindario erótico que envuelve al Teatro Lido, pues debemos conocer qué es el erotismo. Y quizás cuando pensamos en erotismo, lo primero que se nos viene a la mente es algo con una connotación sexual, ¿sí? Porque tenemos muchos referentes
digamos, desde la pornografía o desde la publicidad, que pues ya nos vende el erotismo de esa manera. Sin embargo, el erotismo es mucho más que eso, es una expresión desde lo artístico, desde lo cultural, desde lo que sentimos, desde el deseo, de la pasión, envuelve muchos sentires que se expresan a través del cuerpo, ya sea a nivel individual o con otros, que se comparte esa emoción. De hecho, es una emoción principal que tenemos los seres humanos, así como la rabia, la tristeza, la alegría, y es una emoción que poco sabemos identificar como emoción, porque no estamos conscientes de que la estamos sintiendo, y que no solo se siente cuando hay un encuentro erótico o sexual, sino que se siente cuando nos apasiona algo, cuando tenemos algún deseo, no solo por una persona, sino, por ejemplo, una meta, cuando sentimos inspiración, creatividad, cuando estamos conectados con esas pasiones que cada uno tiene y que las expresamos y las vivimos desde la perspectiva de vida que cada uno tiene. Entonces, eso realmente es erotismo. Ya hay muchas ramas del erotismo que pues me gustaría ya empezar a abordar ahorita cuando empecemos a ver los vecinos, el vecindario, y cómo ese erotismo está tan presente en cada una de estos sectores, de estas entidades, de estos vecinos. Pero entender entonces que el erotismo es una emoción y que no solamente está relacionado a lo sexual, sino a todo lo que nos apasiona y al deseo, ¿sí? También envuelve los cuerpos, las zonas erógenas, necesita de los sentidos también para poderse expresar y compartir. Entonces ya entraremos a abordar ahorita más adelante un poco más acerca de lo que es el erotismo y cómo lo podemos identificar aquí en el sector, en el vecindario del Lido. Listo. Juan, la misma pregunta, ¿qué es erotismo? No, pues yo creería que Angie ya habló, digamos, de forma vasta acerca del erotismo, pero hay dos palabras que quisiera no dejar pasar desapercibidas. Y una es la provocación, porque es que el erotismo está asociado directamente a esa capacidad de provocar, y recalcar que esa posibilidad de provocar no únicamente está vinculada al ámbito sexual, que puede haber provocación en una comida, que puede haber provocación en un color, en un olor, y retomar eso que decía de los sentidos, que Angie decía de los sentidos, porque precisamente la provocación tiene que ver mucho con los sentidos y cómo esos sentidos se ven influenciados, se ven afectados para lograr llegar a irrigar al cuerpo o a cualquier cosa de algo muy importante en ese ámbito de lo erótico, que es el placer. Lo erótico está directamente relacionado con el placer. Entonces, esas dos palabras, tenerlas muy presentes, provocación y placer. Listo. Bueno, una segunda pregunta. ¿Cómo se relaciona el erotismo con el desarrollo social, artístico, cultural y comercial, en este caso de este vecindario del Teatro Lido? Bueno, precisamente como el erotismo es una expresión, bueno, creo yo que como es una expresión que nos permite ser diversos, porque somos seres totalmente diversos desde lo que creemos, desde lo que pensamos, desde cómo vivimos ese erotismo y nuestra sexualidad. Somos seres sexuados por cómo pensamos, por cómo nos vestimos, y así eso no tenga una connotación o ese objetivo, ¿sí? Sexual, pero es demasiado importante ese desarrollo erótico alrededor de lo cultural, de lo artístico, porque precisamente el erotismo como expresión o como una de esas ramificaciones que hablaba ahorita, o voy a utilizar esa palabra que nos decía Juan, provocación, pero que también se puede conocer como excitación. Entonces, esa emoción que nos excita, o esos objetos o lugares o ideas que nos atraen, ¿sí? Que nos provocan, como decía Juan. Entonces, que el erotismo tiene una expresión desde la creatividad, desde el arte,
Y desde el arte, entonces, en la pintura, en un graffiti, ya hay erotismo como expresión del arte, de la inspiración. En el diseño que tiene, por ejemplo, la Catedral Metropolitana, ahí hay erotismo porque hubo creación de alguien, de una idea que quizás sedujo a alguien o porque atrae. Incluso la palabra morbo, ¿sí? Que la hemos entendido también con una connotación negativa o que va solamente a algo relacionado a lo pornográfico. El morbo es esa capacidad precisamente de excitarnos, de que algo nos atrae, de que algo nos excita. Y el comercio aquí es demasiado importante porque está en esa dinámica social, en ese contexto, como lo podemos ver a través de las sex shop o de las tiendas de juguetes eróticos o lencería erótica, que es precisamente uno de los vecinos del teatro que toda la vida ha existido, sobre todo por el lado de Junín, que siempre ha habido diferentes tiendas eróticas allí, o como lo que implica pagar por placer o por eso que me atrae, como un servicio de algún trabajador o una trabajadora que ejerce la prostitución, un trabajador sexual, o ir a un club night, a un nightclub, perdón, donde hay alguna chica bailando que atrae, o sea, como alrededor de ese movimiento erótico, como expresión, como emoción, que nos conecta a sentir y a apasionarnos y que nos mueve hacia objetos de deseo, pues allí también se ve relacionado lo comercial, lo político incluso, la dinámica social, porque en ese punto de la ciudad, por ejemplo, se dan estas dinámicas más fuertes que en otros puntos, que es lo que nos lleva a congregarnos allí, en lo religioso, en lo sexual, en lo erótico, en lo artístico, porque aquí también está, por ejemplo, el Teatro Lido, que ya conecta la cultura. Entonces están como cada uno de esos puntos tan puestos específicamente, estratégicamente coexistiendo entre todos en esa dinámica social que lo vuelve tan importante el erotismo, ¿no? Como si fuera tanto un ente que también convive en este vecindario. Entonces, pues es una relación importante porque el erotismo y la sexualidad siempre van a cruzar todo, porque somos cada uno de nosotros ya seres eróticos, sexuados y que somos objetos también para erotizar. Entonces, desde allí, ya cualquier expresión, pensamiento que se relacione a este movimiento erótico, social, cultural, diría yo, pues ya podemos ver evidenciado el erotismo en toda su máxima expresión, de diferentes ramas ahí, jugando su papel. Listo. Y Juan, desde la casa tiene mucho que contarnos, Juan. Me fui. Hola, Juan. Se me cayó la conexión. No sé. No, estoy conectado, pero... Estamos escuchando. Ah, bueno, hola, no. Es que no, se me estaban congelando un poquito ustedes, pero no, quería retomar un poco con lo que decía Angie, que Angie hizo varias referencias a la idea de que éramos seres sociales, pues que convivimos en una sociedad, que somos sociales, y entonces como seres sociales hay una gran importancia del erotismo en ese ser sociales, porque el erotismo es una de las principales formas de vinculación que tenemos con el otro y con los otros. Y no solo con el otro y con los otros, sino con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y nuestra corporalidad y con el territorio. Porque precisamente esos otros, ese relacionamiento con los otros, ese relacionamiento con mi cuerpo y ese relacionamiento con el territorio está cargado de sentidos que pasan desde luego por el gusto, por el olfato, por la vista, pero que nos activan esa capacidad de sintonizarnos alrededor del placer, de vincularnos con un espacio, de vincularnos con una persona, de vincularnos con una comunidad, y es a través de esos ejercicios de vinculación desde donde se construyen las dinámicas de cultura y las dinámicas de apropiación de un territorio. Entonces, por eso es que el erotismo está tan ligado con las dinámicas sociales y dinámicas culturales de un territorio. Un ejemplo básico, cuando nos invita Sergio
a conversar sobre un territorio, la principal razón para que nos invites a conversar sobre un territorio y sobre una temática del territorio es que pues a Angie, en el caso puntual, le apasiona la temática sobre la que vamos a hablar. No sé si el territorio, porque es primera vez que converso con Angie, y a mí de forma particular, pues la temática me apasiona, y también me apasiona el territorio porque lo vivo, porque lo disfruto, porque me genera un montón de sensaciones. Entonces, en esa relación de conversación que tenemos tú, Angie y yo, hay una relación de erotismo porque estamos hablando desde el placer. Como nos genera placer el conversar, el habitar, el recorrer, el sintonizarnos con ese territorio puntual, con las dinámicas que allí suceden, con las temáticas que vamos a tratar. Entonces, lo hacemos, digamos, a través de esas dinámicas sociales y culturales que surgen desde esa provocación que el tema nos genera. Entonces, hoy estamos acá, desde luego, en una relación erótica, hablando de algo que nos gusta. ¿Por qué es importante el erotismo en el territorio? ¿Por qué es importante el erotismo en la cultura? ¿Y por qué es importante el erotismo en la sociedad? Pues básicamente porque el erotismo permite que nos movilicemos y permite que hagamos cosas desde el placer, movilizados por el placer, como esta conversación. Me encanta, me encanta. Yo podría aportar algo también a lo que Juan dice en esta relación erótica, que no solamente nos está implicando a nosotros y al Teatro Lido, sino a todos los que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué reflexiones tienen acerca de esto? ¿Cómo ustedes perciben esa importancia del erotismo en el desarrollo social de un territorio? ¿Sí? ¿Por qué creen que es importante? Nos gustaría también escucharlos. Pero además me gustaría aclarar, hablando un poco para entender más el erotismo, que el erotismo tiene, digamos, 3 grandes ramas. Una es el erotismo sexual, que es el erotismo que conocemos, ¿no? Que lleva o conlleva a un acto sexual, al encuentro de cuerpos, de sentidos, de placer sexual, ¿sí? De esta provocación con fines netamente sexuales, no necesariamente reproductivos. Y hay otro erotismo, como un erotismo que se llama erotismo poético o romántico, también le llaman así porque es el erotismo que viene de civilizaciones como Roma, pues que coge fuerza allí, y ese es el erotismo que busca las expresiones artísticas, las expresiones como la música, la pintura. De hecho, ustedes saben que el erotismo empezó a aparecer con estas pinturas eróticas, ¿no? Estas expresiones de esculturas donde se exaltaba el cuerpo, la belleza, la estética, y que hoy también podemos ver reflejado eso en este vecindario, el erotismo también allí, la estética, que la estética no solamente es algo que tiene que ser perfectamente bonito o estereotipado, sino que es algo que ya cumple un papel importante desde su diseño, sea cual sea, como la catedral, vuelvo y repito, como la fuente del Parque Bolívar, o como estas inquilinatos que están alrededor del parque y que en algún momento quizás fueron muy importantes, como la historia que nos contabas al inicio de la Nanda, ¿cierto? Entonces hay un erotismo que está buscando esas expresiones para relacionarse, como lo decía Juan, para relacionarnos como individuos, como colectivo y como sociedad, y con los objetos que están jugando, objetos o lugares o entidades como el Teatro Lido, como otros, digamos, entidades que están también jugando un papel importante en esa relación erótica. Y que hay relación erótica es como yo pienso, siento, desde lo que me enseñaron en casa, desde lo que aprendí aquí en esta cultura paisa, desde donde crecí, cómo me relaciono con ello. Y hay un tercer erotismo, que es un erotismo, bueno, que ese ya no lo voy a mencionar porque obviamente para mí es importante, pero es el erotismo que busca esa emoción para cumplir deseos, para empoderar, para poderme dar la fuerza, las ganas de hacer algo, de llegar a algo que me apasiona, de algo que me da placer y que no solamente es algo sexual. Y que cómo vemos ese erotismo en esas diferentes ramificaciones en este vecindario, a través de sus actores y a través de las dinámicas que se dan entre ellos. Entonces, qué rico poder entender el erotismo desde ahí y bueno, poder compartir también ustedes qué opinan de este tema, ¿no? Que nos aporten allí sus comentarios.
Yo es que estaba como viendo un poco el recorrido que hacía Angie por todo. Ah, bueno. No, dale, Juan. No, que estaba viendo el recorrido que hacía Angie por todos estos, por estos tres tipos de erotismos, que digámoslo puede ser el gran marco de lo que es el erotismo en pleno. No sé si se pueda plantear así, Angie. Pero entonces me ponía a pensar que de forma particular el territorio del que estamos hablando, que es la vecindad del Lido, está muy, pues si bien tiene un montón de elementos de esos tres componentes, digamos que sí es uno de los territorios en el marco de toda la ciudad, incluso pensaría yo que del área metropolitana, que tiene de forma más contundente, de forma más marcada ese primer componente del erotismo que está asociado de forma directa a la sexualidad. Y entonces me parece muy bonito el recorrido que Angie planteaba un poquito al principio, y quisiera tal vez hacerlo, no sé si de forma haciendo como un recorrido geográfico por los diferentes puntos que componen el vecindario del Lido, porque es un territorio que además tiene muchos escenarios asociados a ese ámbito de la sexualidad que tiene que ver con lo erótico, pero que son muy diversos en sí mismos. O sea, que tal vez no estén interrelacionados, que el eje conductor es el erotismo y la sexualidad, pero que son muy independientes en su quehacer y en su forma de desarrollarse. Y entonces, sí, lo conversamos ayer, antier, no fue fue que nos vimos, pero ese vecindario del Lido tiene, por ejemplo, muy cercana a la calle Barbacoas, casi que lo atraviesa por detrás de la catedral, pero en la sola calle Barbacoas hay tres dinámicas relacionadas con la sexualidad y con el erotismo distintas, que son en la parte de arriba, llegando a la avenida Oriental, donde está la calle del Canzoncillo, que también le dicen Barbacoas, o la calle del Machete, y por diversas razones que si quieren después las conversamos, se llaman así, es como la zona de fiesta o la zona fucsia por excelencia de la ciudad, donde están los bares gay, y digo de forma exclusiva los bares gay porque eran los que potencialmente tenían en un principio este espacio. Sin embargo, también habían bares lésbicos. Más abajo, digamos ya en el parque Bolívar de forma específica, era la zona, por ejemplo, de los prepagos, que es donde normalmente estaban trabajadores sexuales, en su mayoría jóvenes, y veíamos algunas personas, normalmente viejos, que iban a buscar prepagos homosexuales, o más bien hombres que tienen sexo con hombres por plata, porque no sabemos si son homosexuales. Y más abajo aún, siguiendo por, digamos ya por la Perú, o siguiendo también la calle de Barbacoas hasta llegar a Palacé, es otra zona también de trabajo sexual, pero que tiene otras particularidades distintas, porque de hecho la población que se dedica al trabajo sexual en estas calles de abajo del Parque Bolívar, no en el Parque Bolívar de forma específica, sino más abajo, en la Perú, en Barbacoas, en Palacé, normalmente son trabajadoras sexuales que son transexuales. Y tú lo mencionabas ahorita también, Angie, están ahí en el mismo Parque Bolívar, en todo Junín, en toda la esquina de Junín están las sex shop, que hay no sé si 5 o 6 sex shops diferentes, están sobre Maracaibo, que es una cuadra más allá del Parque Bolívar. Por ejemplo, están las cabinas, que en este momento es la Casa Centro Cultural, pero las cabinas siguen existiendo. Está más abajo también por Maracaibo, los strip bar o los sitios en los que hay striptease y hay tubos. Está Maracaibo Show, está la Barra Ejecutiva, y más arriba por Sucre tenemos algunos videos, y tenemos, digamos que uno de los icónicos cines pornos de la ciudad, que es el Sinfonía, que de hecho creo que es la imagen de esta conversación que estamos teniendo hoy. Entonces, es un territorio bastante complejo, que tiene muchas dinámicas asociadas a ese ámbito del erotismo, que es el directamente asociado a la sexualidad, pero que además nos permite como enlazar o enarbolar diferentes dinámicas que dejan que se construya un contexto asociado a la erótica en ese territorio. No sé si se me escapa algún lugar, posiblemente se me escapen muchos. No, y que bueno, esos son los que están ahora todavía, después de tanto tiempo, y que yo le decía ahorita a Sergio que me parecía, bueno, que no sé si existe esa expresión, pero que eran patrimonio erótico de la ciudad. Porque yo me acuerdo cuando estaba niña, no sé si ustedes también, que pasábamos por la calle del Odeón, mi mamá me llevaba a los matinales que habían ahí, el Cinema Odeón,
Y toda esa calle, casi que esa calle subiendo del Odeón y parte de Junín tenía salas X, de hecho todavía pues están algunos. Entonces, cómo aún todavía esas dinámicas o esos lugares icónicos del erotismo en la ciudad todavía se sostienen, porque hay consumidores de ese erotismo, porque hay personas que todavía pues están buscando estas expresiones a través de esos lugares, y que también vemos erotismo en la señora que va a la iglesia de la catedral los domingos, a personajes como la Dani, no sé si ustedes la recuerdan, sí, esta mujer trans que hacía humor que de hecho está desaparecida, pues ojalá No, aparezca porque... ya apareció. Qué bien, porque pues la Dani nos hacía los domingos, o sea, era increíble. El teatro al aire libre, que eso es una expresión artística y que, como veíamos ahorita, también se puede considerar una expresión erótica, y cómo todo esto sigue siendo erotismo en diferentes contextos. La mujer trans que se prostituye aquí detrás de la calle del Parque Bolívar, que bueno, por Barbacoas, ¿no? Que tiene esos 3 sectores que nos decía Juan, y que cuando se viste, se maquilla, se pone sus trajes, su atuendo, sus tacones, ahí en esas expresiones de cómo se ve su cuerpo, en esa corporalidad, también hay expresiones eróticas. Y tanto quien pase y se tape los ojos o le tape los ojos a los niños, como hacía mi mamá conmigo, o tanto quien se acerque a mirar, a morbosear, a pensar algo más allá o a utilizar estos servicios, están siendo también personas ahí sexuales, en posición sexual, ya sea pues de su sexualidad, ya sea que estén de acuerdo o no con estos lugares, pero es la creencia que yo tengo y cómo lo interpreto, y desde esa creencia cómo me relaciono con ello. Sí, entonces, o sea, es demasiado, digamos, enriquecedor que tratemos estos temas y que identifiquemos estos vecinos eróticos diversos todos, porque entonces también son eróticos esas vecinas o esos señores que van a la iglesia los domingos a rezar el rosario o en semana, esos también son eróticos. Esas tiendas, esa relación tan erótica y tan estrecha que hay entre lo sacro, o sea, lo sagrado, lo divino, lo religioso, y bueno, yo no diría profano como tal, porque pues es una de las polaridades del erotismo y de la sexualidad, pero esa relación que ni siquiera es nueva y que ni siquiera es de este vecindario solamente, sino que esto es una dinámica social antiguísima, que incluso va hasta la antigua Grecia, Roma, que siempre está la iglesia, alrededor está las prostitutas o las mujeres o las personas que ejercen el trabajo sexual, los artilugios religiosos, la sex shop, bueno, en este caso la sex shop, en ese caso también potencializadores naturales que vendían para la sexualidad, y cómo esas dinámicas hoy, después de miles de años, y en otro contexto y en otra ciudad y en otro lugar del mundo que somos nosotros, y que es este pequeño vecindario, corazón del centro, alrededor del Teatro Lido, se siguen viendo esas expresiones artísticas y se siguen sosteniendo, como esos teatros que no han desaparecido, ¿no? Estas salas X, estas sex shop que llevan años. Yo siempre que he pasado por Junín, siempre están las sex shop ahí, o todos los vecinos que nos contaba Juan. Entonces, qué bonito que están esas dos polaridades siempre jugando. Y bueno, para cerrar esta idea, antes de que se me escape, porque se nota que este tema me erotiza, es que erotismo viene de la palabra eros, del dios griego eros, que es el dios de la pasión, del amor, de la inspiración, de la creatividad, del deseo, y que es el dios también del oscuro, o sea, de la luz y de la sombra, que une la luz y la sombra. Y tismo, esa otra pedacito de la palabra erotismo, hace referencia al movimiento. Entonces, erotismo es todo lo que significa esta deidad en movimiento. Por eso no puede existir el erotismo sin lo sagrado, o eso sacro sin eso lujurioso, sin ese lado morboso. Eso también hace parte de esa expresión artística y sexual de ese vecindario que rodea el Teatro Lido. Por acá en los comentarios destacaron una expresión que utilizó Angie,
y que me parece muy valiosa, y es que habló de patrimonio erótico de la ciudad. Bueno, por acá dice Carlos Mario Sánchez Villegas que patrimonio erótico de la ciudad, eso es maravilloso. Igual Dubier exalta la palabra patrimonio erótico. Y a mí también me pareció valiosa esa expresión, patrimonio erótico, porque como lo mencionabas, las dinámicas relacionadas con la sexualidad y el erotismo en el territorio no son dinámicas nuevas, son dinámicas que llevan años de historia, que tienen que ver con la fundación misma de la ciudad y cómo se empiezan a generar los asentamientos y cómo se mueven las dinámicas urbanas dentro de la ciudad. Yo ahora chismoseando veía que el centro de la ciudad, quizás una de las casonas de putas más viejas que existió era la casona de Lola Flores, algo así, que quedaba ahí cerca del Parque de Río, cerca donde está la iglesia de la Madre de la Candelaria, pero entonces ahí es valioso lo que mencionas de cómo se empiezan tú no lo mencionas así, a mí me parece muy preciso hablar de lo profano y lo divino, cómo esas dinámicas de lo profano y lo divino, de la luz y la oscuridad se empiezan a relacionar y empiezan a generar dinámicas de construcción del urbano, de construcción de barrio, porque, y lo conversábamos también ayer, los vecinos de la Catedral Basílica Metropolitana en principio eran los vecinos ricos de la ciudad de Medellín. Allá vivían las grandes familias de la ciudad y es precisamente el hecho de que allí se asienten las grandes familias de la ciudad lo que hace que lleguen las prostitutas en principio a buscar la cercanía con las personas que les podían pagar por el servicio. Entonces esto implica que las familias ricas tienen que emigrar, en principio fundar lo que se llama el barrio Prado, que es lo que posteriormente va a ser el barrio de los ricos, pero ya que hay un asentamiento de trabajadoras sexuales, ya empiezan a funcionar allí las dinámicas, ya posteriormente se van para otra banda las familias ricas, pero es la búsqueda de la conjunción entre eso profano y eso divino lo que permite la construcción de las dinámicas del barrio en la actualidad y lo que permite transformaciones urbanas alrededor de ese barrio inicial, que es el que está alrededor de la Basílica Metropolitana. ¿Cómo se combinan o por qué están juntas las personas que van a la misa y las personas que van a donde las prostitutas? Pues es que la respuesta es muy fácil, son las mismas personas, hacen parte de la misma dinámica. Las prostitutas llegaron allá, las trabajadoras sexuales llegaron allá buscando las familias que iban a consumir el servicio que al principio ellas ofrecían. Entonces, claro, es patrimonial, digamos, es patrimonio erótico de la ciudad, pero es patrimonio erótico porque hace parte constitutiva, es esencial en esas dinámicas de barrio y en cómo el barrio se fue organizando y fue permitiendo que un contexto se fuera construyendo allí. Muy valiosa ese aporte, Angie, de patrimonio erótico. No, y lo que tú nos complementas, o sea, excelente, claro, todo está ahí interrelacionado. Por aquí nos está diciendo Dubier en el Facebook, nos está haciendo una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo creen que la población diversa ha incidido en ese sentir de lo erótico en una sociedad y una cultura tan conservadora como la antioqueña o la medellinense? ¿Tú qué crees, Juan, de esa pregunta? Bueno, yo no sé si la población diversa haya influido en las dinámicas eróticas de la ciudad o en las dinámicas, bueno, no sé si en las dinámicas eróticas de la ciudad, indudablemente en las dinámicas eróticas del territorio sí, porque ponen un precedente de cómo es el relacionamiento en ese territorio. Ahora hablábamos de las diferentes expresiones que se han apropiado de forma contundente del territorio, que no se da de forma espontánea, se da por dinámicas que se empiezan a volver repetitivas, que se vuelven parte de lo cotidiano y que cuando se vuelven parte de lo cotidiano se vuelven constitutivas de lo que el barrio es en sí mismo, digamos que generan una identidad de barrio y parte de esas dinámicas tienen que ver con las dinámicas de diversidad, en principio con lo que tiene que ver con lo LGTBIQ, pero digamos que todas esas diversas expresiones de la sexualidad que no se enmarcan únicamente en la sigla. Ahora, en el barrio está muy en boca de los actores y del activismo, lo que tiene que ver con las disidencias sexuales, lo que tiene que ver con el fluid gender, con lo que está relacionado con la no identificación con ninguno de los roles de género. Entonces, digamos que cuando uno ve que un territorio
o más bien cuando uno ve que los habitantes del territorio, que se apropian del territorio, que lo viven, impregnan ese territorio de sus dinámicas, de su quehacer, de su forma de pensarse la sociedad, de su forma de vivir la sociedad, de explorar su cuerpo, pero además de trabajar su cuerpo en conjunción con el territorio, pues definitivamente se transforman las dinámicas del territorio y se transforman las dinámicas de lo erótico en ese territorio. Digamos que los vecinos del Teatro Lido o el ejercicio de vecindad alrededor del Teatro Lido indudablemente no es el mismo que el ejercicio de vecindad en el Parque del Poblado o en el Parque de Belén, y eso desde luego está afectado o está atravesado por las personas que habitan el vecindario del Teatro Lido. Entonces está afectado por las diversidades que habitan Barbacoas, por las diversidades que habitan el Parque Bolívar, por las diversidades que habitan la Perú, por las diversidades que habitan Maracaibo, por las diversidades que habitan Sucre y por toda su expresión, por todas las expresiones de la sexualidad que estas diversidades permiten desarrollar en ese territorio. Entonces, ¿cómo lo transforman? No, el barrio del teatro es un barrio diferente a los otros barrios de la ciudad por esas personas que viven y vivifican lo que son en el territorio. ¿Vos qué pensás, Angie? No, pues es que lo acabas de decir súper bien, o sea, estoy súper de acuerdo contigo, y que más que población diversa, haciendo referencia a, pues, a las orientaciones sexuales como tal, o a las expresiones de cada uno desde cómo quiere vivir su sexualidad. Yo pienso que diversos somos todos, ¿no? Que todos los cuerpos son diversos, y que desde esa misma diversidad que es cada uno, estamos aportando a esa diversidad colectiva que hace ese sector, por ejemplo, diferente a, como tú decías, a un sector del poblado, o a un mismo sector casi que igual, pero en otra ciudad, o en otro país, o en otro contexto. Entonces, que lo hace tan único, tan diferente a otros. Pero claro, esas dinámicas también de esas aglomeraciones digamos, de personas o de comunidad LGTBIQ, o bueno, de todas las expresiones que hay desde allí, ha aportado muchísimo a que ese lugar sea, o ese sector o ese vecindario sea como es. No sería lo mismo ese sector sin la barbacoa, o sin una de las barbacoas, porque son como 3, ¿no? Diferentes, o sin la calle del calzoncillo, ¿no? Que es muy gracioso porque le llaman así por la forma que tiene en el mapa. No sé si alguna vez les da curiosidad, lo pueden buscar, la calle del calzoncillo, y ven que forma literalmente un calzoncillo, o que debajo de ese sector hay una quebrada que se llama La Loca, y que aparte, bueno, siempre hay una expresión diciendo que pues, o llamándole así las locas, en palabras de otras personas, no mías, pues a personas que hacen parte de esta comunidad, o de esta población diversa. Y claro, nosotros hemos sido muy conservadores, digo nosotros, la cultura antioqueña, o como dice Dubier, pero también está esa otra polaridad que decíamos ahorita, que sin una no puede existir la otra, y que muchos llamarán doble moral, pero que es válido, que la misma persona que sea súper consagrada a lo religioso y a la familia y mejor dicho, a lo tradicional, también sea ese mismo consumidor de estos servicios, de estos bares, de estos cinemas, de estas sex shop, de todas estas expresiones eróticas, o de estos bares gay, ¿sí? Entonces, eso es muy relativo también, o muy subjetivo a cada uno, cómo lo vemos, cómo lo sentimos y cómo lo vivimos, pero cada uno de ese pensamiento y esa manera de concebirlo es tan diverso, que aporta al mismo tiempo en esa telaraña o en ese mandala social a esa misma diversidad de ese sector. Entonces sí, claro, influye demasiado, pero ni a lo bueno ni a lo malo, construye y deconstruye también. Hace parte de esa polaridad, de ese otro extremo, que sin uno no podría existir el otro. Mejor dicho, esa luz tiene fuerza gracias a esa oscuridad, pues pienso yo, llamándole así, no diciendo que sea malo, ¿no?
no estamos poniéndonos en juicio de lo bueno o de lo malo, porque es que eso ya respecta a cada uno. Hola. Así pienso yo. Por acá también nos están diciendo que hablar de la barca de los locos en el Parque Bolívar. Yo la verdad no conozco muy bien acerca de esto. ¿Tú conoces, Juan? Tú que eres más vecino de ese sector. No, que estaba pensando, ahora que hablabas de las diversidades, y a mí también me gusta entender las diversidades de esa forma compleja, que incluye no solo lo que tiene que ver con lo LGTBIQ, o que tiene que ver con las disidencias sexuales, sino lo que engloba todas las diferentes expresiones, no solo de la sexualidad, sino de la cultura en general. Pensaba que de forma particular ese territorio del que hablamos, que es la vecindad del Teatro Lido, lo engloba de forma, no sé si muy plena, pero en una caoticidad incluso entretenida, porque pues ya hicimos el recorrido por los lugares eróticos del barrio. Quizás me faltó hablar un poco de las tiendas, se llaman tiendas veterinarias, que es donde venden de pronto los velones y las hierbas, que están ahí ubicadas abajo, por la Caracas, abajo del Parque Bolívar. Hay muchas allí, pero además también convergen en este espacio, digamos, algunos de los referentes de esa ciudadanía conservadora, religiosa que tenemos los antioqueños, y entonces vemos cómo allí se establece una de las principales iglesias, diría uno, del país, que es la Catedral Basílica Metropolitana, cómo en ese mismo barrio está, por ejemplo, funciona todavía en la actualidad la Arquidiócesis de Medellín, allí en el Centro Comercial Villanueva. Entonces, es como un montón de elementos que empiezan a conjugarse en ese entreverado de lo profano, lo divino, lo obsceno, y permiten que sea un territorio bastante particular, pero además bastante llamativo, bastante entretenido por esa mezcolanza tan particular que tiene el barrio. Es como Total. que, bueno, hoy vamos a hacer el recorrido por los lugares sacros de la ciudad, pero también queremos hacer el recorrido por los lugares profanos de la ciudad. No, pues qué mejor, váyanse para los alrededores del Lido, porque es que ahí convergen las dos dinámicas, ahí nos podemos encontrar lo más relevante de los dos mundos, quizás lo más relevante que tiene la ciudad en esos dos universos, pero que además convergen allí, pero conviven, se entienden, se interrelacionan. No es como que se segreguen o se señalen. Uno difícilmente ve una pugna entre la Catedral Basílica Metropolitana con los trabajadores sexuales del Parque Bolívar, y están ahí todo el tiempo. No es que si hay misa, los prepagos se van del parque, no pasa, están todo el tiempo allí. Eso hace parte un poco de la diversidad, pero también de la caoticidad que tiene, que posibilita el encanto que el barrio tiene. Quizás en ningún otro barrio de la ciudad se vea desde esa perspectiva esa convergencia de dinámicas. Así es. Yo no sé si sabías, Juan, o si sabían ustedes que esa calle antiguamente le llamaban la calle del pecado, pues esa parte de Barbacoas, toda esa parte, no, antiguamente y le decían no, el Bronx antioqueño. O sea, imagínense, el Bronx antioqueño era como lo más... Pero antiguamente no, yo les digo... Juan, ¿cómo? Angie, no, pero que te decía que antiguamente no. Yo les digo diciendo a mis amigos, cuando vamos para Barbacoas, vamos para la calle del pecado. Otros le dirán, okay, vamos para la calle del calzoncillo, o vamos para la calle del machete, que le dicen la calle del machete por un local específico que se llama el Machete, que tiene mucho tiempo y que existía hace mucho rato. Pero todos esos nombres obedecen o a espacios que hay allí. Ahora mencionaba la calle del Calzoncillo, que es en cierta medida por la forma de calzoncillo que tiene. Acá hay una particularidad con las calles, y es que las nombran, algunas están nombradas por batallas, pero hay unas que tienen nombre que es convención social, que se le dice así por la forma que tienen. Uno de ellos muy icónico es el Huevo, que es ahí donde está el cruce del Palo con San Juan, y todo el mundo dice voy para el Palo con el Huevo, y está la calle del Calzoncillo, pero además la referencia al calzoncillo también es una referencia a las dinámicas que históricamente ha tenido la calle.
que es la dinámica de la fiesta gay, de forma específica, que después evolucionó en fiesta lésbica también, y ya es una fiesta de las diversidades sexuales, pero además que es una calle que ha estado habitada hace mucho tiempo por uno de los saunas, digamos, de mayor trayectoria de la ciudad, que es Barbacoas, que es un sauna que está ahí en toda esa calle del Calzoncillo, que mide más o menos creo que son 3 pisos, o la calle del Machete por ese bar que queda sobre el lado, bueno, no, sobre el lado derecho subiendo hacia la oriental, que se llama el Machete, y que es esa calle en la que convergen diferentes lugares que yo creo que tienen bastante relevancia en la dinámica de la población LGTBIQ. Entonces, se me olvidó por dónde iba, ¿qué estaba diciendo? Hola, Checho, bienvenido. Estábamos por las calles. Bueno, por acá ahorita que estábamos diciendo que la Barca de los Locos y Quique, por acá nos están aclarando en el Facebook que eran unos teatreros fantásticos, que patrimonio del parque de Bolívar, ¿sí? Nos están diciendo por aquí que eran teatreros. De hecho, eso también era una expresión muy erótica, sí. Ir a ver los mimos. Yo me acuerdo que mi papá me llevaba al Parque Bolívar y había mimos o había teatro callejero, o también estaban los Hare Krishnas ahí danzando y cantando, que eso también era demasiado exótico, que eso también lo hace erótico. Así que yo estoy de acuerdo con Juan. ¿Quieren ver cómo converge todo, pues todo esto en un mismo lugar? Pues deben ir al vecindario del Teatro Lido, porque allí está toda esa riqueza, y me quedo con esa palabra de patrimonio erótico también de la ciudad. Espectacular. O sea, poco conocemos de esas dinámicas de por qué migraron hacia allá estas poblaciones, o estos lugares se quedaron concentrados allá. De lo que tú nos decías, ¿no? Las poblaciones que tenían estas casonas, que era como el barrio rico del centro de la ciudad donde estaban, y pues luego fueron desplazados precisamente por esa dinámica de lo erótico y de todo este contexto. Bueno, que Guayaquil también era ese lado caliente, y que se fue, pues así se llamaba, ¿no? Que el lado caliente, y que se fue migrando también hacia ese lado, se fue corriendo hacia allá después de que hubo un incendio en una, no recuerdo bien, en esta plaza que quedaba en la plaza de las luces, que era una plaza de mercado, no me acuerdo el nombre, pero desde que hubo un incendio ahí, que toda esa población estaba ahí alrededor, ellos migraron como hacia ese lado de Barbacoas también, conocida como la calle del pecado. Ah, ya me acordé, estábamos hablando de la calle del pecado. No, y una cosa valiosa, que porque es patrimonial esta zona, y Sergio, que es patrimonialista, lo sabe, digamos que hay un montón de edificios que hacen parte del patrimonio arquitectónico y material de la ciudad. El Lido es uno de ellos, la Casa Centro Cultural es uno de ellos, que además es de un arquitecto de los prominentes de la ciudad, que es el mismo, un arquitecto belga, Agustín Govers, que es el del Palacio de la Cultura. Por ahí también cerca está la casa de Pastor Restrepo, iba a decir Pastor López. Tienes muchas ganas de Navidad, Juan. Ya estoy muy en modo de Navidad, de Pastor Restrepo. Ya estás está en la Navidad. Catedral, pero parte constitutiva del patrimonio es las prácticas del territorio, que es lo que está relacionado con el patrimonio inmaterial de la ciudad. Y ahí es donde es relevante ese patrimonio erótico del que hemos hablado, porque es lo que permite entender que ese patrimonio arquitectónico material de la ciudad está relacionado con un quehacer, con un ser, con unas dinámicas, con unos personajes y con unas prácticas. Y esas prácticas las constituyen todo esto de lo que hemos hablado hoy, que es lo que permite identificar que algo ha pasado, y algo ha pasado de forma histórica en un espacio específico de la ciudad, y es algo que vale la pena ir a conocer, vale la pena recorrer. Total. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte, pues ya para ir cerrando la emisión, o si Checho también quiere aportarnos algo a este tema tan erótico y tan excitante. No, ¿me escuchan?
Sí. Sí. ¿Sí me escuchas? Sí, señor. Checho, te escuchamos. Sergio. No, ya no lo escucho. Bueno, Angie, ¿despides tú? Bueno, no, agradecer nuevamente al Teatro Lido por estos espacios tan enriquecedores que nos dejan ver la historia, apreciarla, también ser más conscientes de que todo esto nos integra como sociedad, como individuos, y que es tan importante valorar estos espacios, estos rincones eróticos, como le llamo yo a los rincones eróticos de la ciudad, y a estos vecindarios tan particulares como es el vecindario del Teatro Lido. Entonces, yo me quedo con eso, con reconocimiento erótico, cultural, social, a estos vecindarios icónicos de la ciudad, y que pues siguen siendo patrimonio, me quedo con esa palabra, patrimonio erótico de Antioquia, de Medellín. Así que gracias también bueno, a Distrito Candelaria y a ti, Juan, por este espacio que me encantó, demasiado enriquecedor para todos. Así que muchísimas gracias. Seguimos conectados Angie, en muchas gracias a ti. Angie Mesa Coach en Instagram. No, Angie, muchas gracias a ti. A Sergio, mil gracias. Esperamos pueda volver en algún momento. Y por acá voy a pastelear gracias a Red Catul por el espacio, a Confenalco Antioquia, desde luego a Teatro El Lido por propiciarlo, a Distrito Candelaria, que es un aliado inagotable tanto de la Alianza Cultural por el Centro como de la Casa Centro Cultural, y a la Alcaldía de Medellín por propiciar estos espacios. Gracias por la invitación, y pues como dice Angie, síganos en redes, @la Casa Centro en Instagram y Twitter, y la Casa Centro Cultural en Facebook nos encuentran, y @caminapalcentro en otras redes, quienes quieran seguir a Caminar. Gracias por el espacio, gracias por permitirnos hablar de ese territorio que amamos, y que además está lleno de un montón de sensaciones y emociones y de erotismo.